Bienvenidos a Audiolibros Bilingües. Practica tu inglés escuchando, leyendo y disfrutando historias en 2 idiomas. Capítulo 2 de En las montañas de la locura por Howard Phillips Lovecraft. La expedición. En este capítulo, la expedición, compuesta por estudiantes y científicos, se prepara meticulosamente para el viaje. Equipados con aviones y equipos avanzados, se dirigen a la Antártida con grandes expectativas. Durante las primeras semanas, descubren fósiles y evidencias de vida prehistórica. Sin embargo, las condiciones se vuelven cada vez más difíciles y peligrosas. Se mencionan extrañas formaciones rocosas y montañas colosales que no coinciden con ninguna estructura geológica conocida. Capítulo 2. Chapter 2. La imaginación popular, a mi juicio, respondió activamente a nuestros boletines inalámbricos sobre la partida de Lake en dirección noroeste, hacia regiones nunca pisadas por el pie humano ni penetradas por la imaginación humana, aunque no mencionamos sus descabelladas esperanzas de revolucionar todas las ciencias de la biología y la geología. Popular imagination, I judge, responded actively to our wireless bulletins of lakes start northwestward into regions never trodden by human foot or penetrated by human imagination, though we did not mention his wild hopes of revolutionizing the entire sciences of biology and geology. Su viaje preliminar en trineo y su aburrido viaje del 11 al 18 de enero con Pavodi y otras 5 personas, empañado por la pérdida de 2 perros al cruzar una de las grandes crestas de presión del hielo, habían hecho emerger cada vez más la pizarra arcaica, e incluso a mí me interesaba la singular profusión de evidentes marcas fósiles en ese estrato increíblemente antiguo. His preliminary sledging and boring journey of January 11th to 18th with Pavodi and 5 others, marred by the loss of 2 dogs in an upset when crossing one of the great pressure ridges in the ice, had brought up more and more of the Archean slate, and even I was interested by the singular profusion of evident fossil markings in that unbelievably ancient stratum. Sin embargo, estas marcas pertenecían a formas de vida muy primitivas, lo que no implicaba una gran paradoja, excepto que cualquier forma de vida debía encontrarse en la roca tan definitivamente precámbrica como parecía ser. Por lo tanto, todavía no entendía bien la demanda de Lake de un interludio en nuestro programa de ahorro de tiempo, un interludio que requiriera el uso de los 4 aviones, muchos hombres y todo el aparato mecánico de la expedición. These markings, however, were of very primitive life forms involving no great paradox except that any life form should occur in rock as definitely Precambrian as this seemed to be. Hence I still failed to see the good sense of Lake's demand for an interlude in our time-saving program, an interlude requiring the use of all 4 planes, many men, and the whole of the expedition's mechanical apparatus. Al final, no veté el plan, aunque decidí no acompañar al grupo que se dirigía al noroeste a pesar de que Lake me pidió consejo geológico. I did not, in the end, veto the plan, though I decided not to accompany the northwestward party despite Lake's plea for my geological advice. Mientras no estuvieran, me quedaría en la base con Pavodi y 5 hombres y elaboraría los planes finales para el traslado hacia el este. While they were gone, I would remain at the base with Pavodi and 5 men and work out final plans for the eastward shift. Como preparación para este traslado, uno de los aviones había empezado a abastecerse de gasolina suficiente desde McMurdo Sound, pero esto podría esperar un momento. In preparation for this transfer, one of the planes had begun to move up a good gasoline supply from McMurdo Sound, but this could wait temporarily. Llevaba conmigo un trineo y 9 perros, ya que es imprudente estar en cualquier momento sin posibilidad de transporte en un mundo sin inquilinos en el que la muerte dura un año. I kept with me 1 sledge and 9 dogs, since it is unwise to be at any time without possible transportation in an utterly tenantless world of eon-long death.
La subexpedición de Lake a lo desconocido, como todos recordarán, envió sus propios informes desde los transmisores de onda corta de los aviones. Estos fueron captados simultáneamente por nuestro aparato en la base sur y por el Arkham en Murdo Sound, desde donde fueron transmitidos al mundo exterior en olas de hasta 50 metros de longitud. Lake's sub-expedition into the unknown, as everyone will recall, sent out its own reports from the shortwave transmitters on the plains, these being simultaneously picked up by our apparatus at the southern base and by the Arkham at McMurdo Sound, whence they were relayed to the outside world on wavelengths up to 50 meters. La salida tuvo lugar el 22 de enero a las 4 de la mañana y el primer mensaje inalámbrico que recibimos llegó solo 2 horas después, cuando Lake habló de descender e iniciar un derretimiento y perforación del hielo a pequeña escala en un punto a unas 300 millas de distancia de nosotros. The start was made January 22nd at 4 a.m., and the first wireless message we received came only 2 hours later, when Lake spoke of descending and starting a small-scale ice melting and bore at a point some 300 miles away from us. 6 horas después, un segundo y muy emocionante mensaje hablaba de la frenética obra, parecida a la de un castor, mediante la cual se había hundido y volado un pozo poco profundo, que culminó con el descubrimiento de fragmentos de pizarra con varias marcas aproximadamente parecidas a la que había causado el desconcierto original. 6 hours after that, a second and very excited message told of the frantic, beaver-like work whereby a shallow shaft had been sunk and blasted, culminating in the discovery of slate fragments with several markings approximately like the one which had caused the original puzzlement. 3 horas después, un breve boletín anunciaba la reanudación del vuelo en medio de un fuerte y penetrante vendaval, y cuando envió un mensaje de protesta contra nuevos peligros, Lake respondió secamente que sus nuevos ejemplares hacían que valiera la pena correr cualquier peligro. 3 hours later, a brief bulletin announced the resumption of the flight in the teeth of a raw and piercing gale, and when I dispatched a message of protest against further hazards, Lake replied curtly that his new specimens made any hazard worth taking. Vi que su excitación había llegado al punto del motín y que yo no podía hacer nada para detener este riesgo desmesurado que ponía en peligro el éxito de toda la expedición. Sin embargo, era aterrador pensar en él adentrándose cada vez más en esa traicionera y siniestra inmensidad blanca de tempestades y misterios insondables, que se extendía por unas 1500 millas hasta la línea costera, medio conocida y medio sospechada, de Queen Mary y Knox Lands. I saw that his excitement had reached the point of mutiny, and that I could do nothing to check this headlong risk of the whole expedition's success. But it was appalling to think of his plunging deeper and deeper into that treacherous and sinister white immensity of tempests and unfathomed mysteries which stretched off for some 1,500 miles to the half-known, half-suspected coastline of Queen Mary and Knox Lands. Luego, aproximadamente 1 hora y media más, llegó ese mensaje doblemente emocionado del avión en movimiento de Lake, que casi invirtió mis sentimientos y me hizo desear haber acompañado a la partida. Then, in about an hour and a half more, came that doubly excited message from Lake's moving plane, which almost reversed my sentiments and made me wish I had accompanied the party. Las 22:05. En vuelo. 10:05 p.m. on the wing. Tras una tormenta de nieve, he avistado una cadena montañosa más alta que cualquier otra vista hasta ahora. After snowstorm, have spied mountain range ahead higher than any hitherto seen. Puede igualar al Himalaya, teniendo en cuenta la altura de la meseta. May equal Himalayas, allowing for height of plateau. Latitud probable, 76 grados 15 y longitud 113 grados 10 se llega hasta donde puede ver a derecha e izquierda. Probable latitude 76 degrees 15. Longitude 113 degrees 10 e reaches far as can see to right and left. Nos ha parecido ver 2 conos humeantes. Suspicion of 2 smoking cones. Todas las cumbres son negras y están desnudas de nieve.
all peaks black and bare of snow. El vendaval que los sopla impide la navegación. Gale blowing off them impedes navigation. Después de eso, Pavodie, los hombres y yo nos quedamos sin aliento sobre el receptor. After that Pavody, the men, and I hung breathlessly over the receiver. Pensar en esta titánica muralla montañosa a 700 millas de distancia inflamó nuestro más profundo sentido de aventura, y nos alegramos de que nuestra expedición, si no nosotros personalmente, hubiéramos sido sus descubridores. Thought of this titanic mountain rampart 700 miles away inflamed our deepest sense of adventure, and we rejoiced that our expedition, if not ourselves personally, had been its discoverers. Al cabo de media hora, Lake volvió a llamarnos. In half an hour Lake called us again. El avión de Moulton se ha visto obligado a aterrizar en la meseta al pie de las montañas, pero nadie ha resultado herido y tal vez puedan repararlo. Moulton's plane forced down on plateau and foothills, but nobody hurt and perhaps can repair. Trasladaremos lo más esencial a los otros tres para regresar o seguir adelante en caso necesario, aunque ahora mismo no es necesario volar con los aviones sobrecargados. Shall transfer essentials to other three for return or further moves if necessary, but no more heavy plane travel needed just now. Las montañas superan cualquier cosa en la imaginación. Mountains surpass anything in imagination. Voy a explorar en el avión de Carroll, habiendo aligerado el peso. I'm going up scouting in Carroll's plane, with all weight out. No te puedes imaginar algo así. You can't imagine anything like this. Los picos más altos deben superar los 35,000 pies. Highest peaks must go over 35,000 feet. Superan al Everest. Atwood calculará la altura con Teodolito mientras Carroll y yo subimos. Everest out of the running, Atwood to work out height with Theodolite while Carroll and I go up. Probablemente se equivoque con lo de los conos, ya que las formaciones parecen estratificadas. Probably wrong about cones, for formations look stratified. Posiblemente pizarra precámbrica con otros estratos mezclados. Possibly Precambrian slate with other strata mixed in. Extraños efectos de líneas celestes, secciones regulares de cubos que se aferran a los picos más altos. Queer skyline effects, regular sections of cubes clinging to highest peaks. Todo es maravilloso bajo la luz rojo-dorada de un sol de medianoche. Whole thing marvelous in red gold light of low sun. Es como una tierra misteriosa en un sueño o la entrada a un mundo prohibido de maravillas nunca vistas. Like land of mystery in a dream or gateway to forbidden world of untrodden wonder. Ojalá estuvieras aquí para estudiarlo. Wish you were here to study. Aunque técnicamente era hora de dormir, ninguno de nosotros pensó ni por un momento en retirarse. Though it was technically sleeping time, not one of us listeners thought for a moment of retiring. Lo mismo debe haber ocurrido en el estrecho de McMurdo, donde el depósito de suministros y el Arcan también recibían los mensajes, pues el capitán Douglas hizo una llamada para felicitar a todos por el importante hallazgo, y Sherman, el operador del depósito, apoyó sus opiniones. It must have been a good deal the same at McMurdo Sound, where the supply cache and the Arkham were also getting the messages, for Captain Douglas gave out a call congratulating everybody on the important find, and Sherman, the cache operator, seconded his sentiments. Por supuesto, lamentamos la avería del avión, pero esperábamos que pudiera repararse fácilmente. We were sorry, of course, about the damaged aeroplane, but hoped it could be easily mended. Luego, a las 11 de la noche, llegó otra llamada de Lake. Then, at 11 p.m., came another call from Lake. He sobrevolado con Carroll las estribaciones más altas. Up with Carroll over highest foothills.
No me atrevo a intentarlo en los picos más altos con este tiempo, pero lo haré más tarde. Don't dare try really tall peaks in present weather, but shall later. La ascensión es terriblemente difícil a esta altitud, pero vale la pena. Frightful work climbing, and hard going at this altitude, but worth it. Es una cordillera enorme y muy compacta, por lo que resulta imposible vislumbrar lo que hay al otro lado. Great range fairly solid, hence can't get any glimpses beyond. Las cumbres principales superan el Himalaya y son muy raras. Main summits exceed Himalayas, and very queer. La cordillera se parece a la pizarra precámbrica, con signos claros de muchos otros estratos revueltos. Range looks like Precambrian slate, with plain signs of many other upheaved strata. Estaba equivocado acerca del vulcanismo. Was wrong about volcanism. Va más lejos en cualquier dirección de lo que podemos ver. Goes farther in either direction than we can see. Se limpió de nieve a más de 21,000 pies. Swept clear of snow above about 21,000 feet. Extrañas formaciones en las laderas de las montañas más altas. Odd formations on slopes of highest mountains. Grandes bloques cuadrados bajos con lados exactamente verticales y líneas rectangulares de murallas bajas y verticales, como los antiguos castillos asiáticos que se aferran a las escarpadas montañas de las pinturas de Roerich. Great low square blocks with exactly vertical sides, and rectangular lines of low, vertical ramparts, like the old Asian castles clinging to steep mountains in Rurik's paintings. Impresionante desde la distancia. Impressive from distance. Volamos cerca de algunos y Carol pensó que estaban formadas por piezas separadas más pequeñas, pero probablemente se deba a la erosión. Flew close to some, and Carol thought they were formed of smaller separate pieces, but that is probably weathering. La mayor parte de las aristas están rotas y redondeadas, como si llevasen millones de años expuestas a las tormentas y a los cambios climáticos. Most edges crumbled and rounded off as if exposed to storms and climate changes for millions of years. Algunas partes, especialmente las superiores, parecen ser de roca de color más claro que cualquier otro estrato visible en las pendientes propiamente dichas, de ahí su origen evidentemente cristalino. Parts, especially upper parts, seem to be of lighter colored rock than any visible strata on slopes proper, hence an evidently crystalline origin. Al volar de cerca se ven muchas bocas de cavernas, algunas de las cuales tienen un contorno inusualmente regular, cuadradas o semicirculares. Close flying shows many cave mouths, some unusually regular in outline, square or semicircular. Debes venir a investigar. You must come and investigate. Creo haber visto una muralla justo en lo alto de un pico. Think I saw a rampart squarely on top of one peak. La altura parece estar entre 30,000 y 35,000 pies. Height seems about 30,000 to 35,000 feet. Ahora estoy a 21,500, sumido en un frío diabólico y corrosivo. Am up 21,500 myself, in devilish, gnawing cold. El viento sopla a través de los pasadizos y entra y sale de las cuevas, pero hasta ahora no hay peligro al volar. Wind whistles and pipes through passes and in and out of caves, but no flying danger so far. A partir de entonces, durante otra media hora, Lake no dejó de hacer comentarios, y expresó su intención de escalar algunos de los picos a pie. From then on for another half hour Lake kept up a running fire of comment, and expressed his intention of climbing some of the peaks on foot. Le respondí que me uniría a él en cuanto pudiera enviar un avión, y que Pavodia y yo idearíamos el mejor plan de gasolina, especificando dónde y cómo concentrar nuestro suministro, en vista del carácter alterado de la expedición. I replied that I would join him as soon as he could send a plane,
and that Pabody and I would work out the best gasoline plan, just where and how to concentrate our supply in view of the expedition's altered character. Obviamente, las perforaciones de Lake y sus vuelos de exploración requerirían transportar grandes cantidades a la nueva base que instalaría al pie de las montañas y era posible que finalmente no pudiéramos llevar a cabo el traslado al este hasta pasado el invierno. Obviously, Lake's boring operations, as well as his aeroplane activities, would need a great deal delivered at the new base which he was to establish at the foot of the mountains. And it was possible that the eastward flight might not be made, after all, this season. En relación con este asunto, llamé al capitán Douglas y le pedí que saliera lo más posible de los barcos y subiera la barrera con el único equipo de perros que habíamos dejado allí. In connection with this business, I called Captain Douglas and asked him to get as much as possible out of the ships and up the barrier with the single dog team we had left there. Lo que realmente debíamos establecer era una ruta directa a través de la región desconocida entre Lake y McMurdo Sound. A direct route across the unknown region between Lake and McMurdo Sound was what we really ought to establish. Lake me llamó más tarde para decirme que había decidido dejar que el campamento permaneciera donde el avión de Moulton se había visto obligado a aterrizar y donde las reparaciones ya habían avanzado un poco. Lake called me later to say that he had decided to let the camp stay where Moulton's plane had been forced down, and where repairs had already progressed somewhat. La capa de hielo era muy fina y antes de emprender ninguna expedición de escalada o en trineo haría algunos sondeos y voladuras en aquel lugar. The ice sheet was very thin, with dark ground here and there visible, and he would sink some borings and blasts at that very point before making any sledge trips or climbing expeditions. Habló de la majestuosidad inefable de toda la escena, y del extraño estado en el que se sentía al estar a sotavento de enormes y silenciosos pináculos, cuyas filas se elevaban como una pared que llegaba al cielo desde el borde del mundo. He spoke of the ineffable majesty of the whole scene, and the queer state of his sensations at being in the lee of vast, silent pinnacles, whose ranks shot up like a wall reaching the sky at the world's rim. Las observaciones teodolíticas de Atwood habían situado la altura de los 5 picos más altos entre 30.000 y 34.000 pies. Atwood's theodolite observations had placed the height of the 5 tallest peaks at from 30,000 to 34,000 feet. La naturaleza azotada por el viento del terreno perturbó claramente a Lake, ya que argumentaba la existencia ocasional de vendavales prodigiosos, más violentos que cualquier cosa que hayamos encontrado hasta ahora. The windswept nature of the terrain clearly disturbed Lake, for it argued the occasional existence of prodigious gales, violent beyond anything we had so far encountered. Su campamento estaba a poco más de 8 kilómetros de donde las colinas más altas se elevaban abruptamente. His camp lay a little more than 5 miles from where the higher foothills rose abruptly. Casi podía percibir una nota de alarma subconsciente en sus palabras, reflejadas en un vacío glacial de 700 millas, mientras insistía en que todos nos apresuráramos con el asunto y elimináramos la extraña y nueva región lo antes posible. I could almost trace a note of subconscious alarm in his words, flashed across a glacial void of 700 miles, as he urged that we all hasten with the matter and get the strange, new region disposed of as soon as possible. Estaba a punto de descansar, después de un día de trabajo continuo con una rapidez, un esfuerzo y unos resultados casi incomparables. He was about to rest now, after a continuous day's work of almost unparalleled speed, strenuousness, and results. Por la mañana tuve una conversación por radio con Lake y el capitán, cada cual en su base lejana. In the morning I had a 3-cornered wireless talk with Lake and Captain Douglas at their widely separated bases. Acordamos que uno de los aviones de Lake volvería a recogernos a Pabody, los 5 hombres y a mí, junto con todo el combustible que pudiera transportar. It was agreed that one of Lake's planes would come to my base for Pabody, the 5 men,
and myself, as well as for all the fuel it could carry. El resto del problema del combustible, dependiendo de nuestra decisión de viajar hacia el este, podría esperar unos días, ya que Lake tenía suficiente para calentar el campamento y las perforaciones inmediatas. The rest of the fuel question, depending on our decision about an easterly trip, could wait for a few days, since Lake had enough for immediate camp heat and borings. Con el tiempo, habría que reabastecer la antigua base meridional, pero si pospusiéramos el viaje hacia el este no la utilizaríamos hasta el verano siguiente y, entre tanto, Lake tendría que enviar un avión para explorar una ruta directa entre sus nuevas montañas y el estrecho de McMurdo. Eventually the old southern base ought to be restocked, but if we postponed the easterly trip we would not use it till the next summer, and, meanwhile, Lake must send a plane to explore a direct route between his new mountains and McMurdo Sound. Pavodi y yo nos preparamos para cerrar nuestra base durante un periodo corto o largo, según fuera el caso. Peabody and I prepared to close our base for a short or long period, as the case might be. Si pasáramos el invierno en la Antártida, probablemente volaríamos directamente desde la base del lago hasta el Arkham sin volver a este lugar. If we wintered in the Antarctic we would probably fly straight from Lake's base to the Arkham without returning to this spot. Algunas de nuestras tiendas tónicas ya habían sido reforzadas con bloques de nieve dura, y ahora decidimos terminar la tarea de construir una aldea permanente. Some of our conical tents had already been reinforced by blocks of hard snow, and now we decided to complete the job of making a permanent village. Debido a que el suministro de tiendas de campaña era muy reducido, Lake llevaba consigo todo lo que su base necesitaría, incluso después de nuestra llegada. Owing to a very liberal tent supply, Lake had with him all that his base would need, even after our arrival. Transmití por radio que Pavodi y yo estaríamos listos para mudarnos al noroeste después de un día de trabajo y una noche de descanso. I wirelessed that Peabody and I would be ready for the northwestward move after one day's work and one night's rest. Sin embargo, nuestra labor no era muy estable después de las 4 de la tarde, pues aproximadamente a esa hora Lake empezó a enviar mensajes de lo más extraordinarios y llenos de emoción. Our labors, however, were not very steady after 4 p.m., for about that time Lake began sending in the most extraordinary and excited messages. Su jornada de trabajo había empezado de manera poco propicia, ya que un estudio en avión de las superficies rocosas casi expuestas mostró la ausencia total de esos estratos arcaicos y primordiales que buscaba y que formaban una parte tan grande de las colosales cumbres que se alzaban a una distancia tentadora del campamento. His working day had started unpropitiously, since an aeroplane survey of the nearly exposed rock surfaces showed an entire absence of those Archean and primordial strata for which he was looking, and which formed so great a part of the colossal peaks that loomed up at a tantalizing distance from the camp. La mayoría de las rocas que se vislumbraron eran aparentemente areniscas jurásicas y comancheas y esquistos del Pérmico y el Triásico, con de vez en cuando un afloramiento negro brillante que sugería un carbón duro y salado. Most of the rocks glimpsed were apparently Jurassic and Comanchean sandstones and Permian and Triassic schists, with now and then a glossy black outcropping suggesting a hard and slaty coal. Esto desalentó bastante a Lake, cuyos planes giraban en torno a desenterrar especímenes de más de 500 millones de años de antigüedad. This rather discouraged Lake, whose plans all hinged on unearthing specimens more than 500 million years older. Tenía claro que para recuperar la veta arcaica de pizarra en la que había encontrado extrañas marcas, tendría que hacer un largo viaje en trineo desde estas estribaciones hasta las empinadas laderas de las gigantescas montañas. It was clear to him that in order to recover the Archean slate vein in which he had found the odd markings, he would have to make a long sledge trip from these foothills to the steep slopes of the gigantic mountains themselves.
Sin embargo, había decidido hacer algunas perforaciones locales como parte del programa general de la expedición, por lo tanto, organizó el simulacro y puso a 5 hombres a trabajar en él mientras el resto terminaba de asentar el campamento y reparar el avión dañado. He had resolved, nevertheless, to do some local boring as part of the expedition's general program. Hence, he set up the drill and put 5 men to work with it while the rest finished settling the camp and repairing the damaged aeroplane. Para la primera toma de muestra se había escogido la roca más blanda visible, una arenisca situada aproximadamente a 400 metros del campamento, y la perforadora avanzó a un ritmo excelente, sin necesidad de realizar muchas voladuras adicionales. The softest visible rock, a sandstone about a quarter of a mile from the camp, had been chosen for the first sampling, and the drill made excellent progress without much supplementary blasting. Solo 3 horas después, tras la primera explosión de importancia, se oyeron los gritos del equipo de perforación y el joven Hedney, que desempeñaba la función de capataz, llegó corriendo al campamento con la sorprendente noticia. It was about 3 hours afterward, following the first really heavy blast of the operation, that the shouting of the drill crew was heard, and that young Gedney, the acting foreman, rushed into the camp with the startling news. Habían llegado a una cueva. They had struck a cave. Al principio de la perforación, la arenisca había dado lugar a una veta de piedra caliza comancheana, llena de diminutos fósiles de cefalópodos, corales, equinos y espiríferas y con indicios ocasionales de esponjas silíceas y huesos de vertebrados marinos, estos últimos probablemente de teleostos, tiburones y ganoides. Early in the boring, the sandstone had given place to a vein of Comanchean limestone, full of minute fossil cephalopods, corals, echini, and spirifera, and with occasional suggestions of siliceous sponges and marine vertebrate bones, the latter probably of teleosts, sharks, and ganoids. Esto, en sí mismo, era lo suficientemente importante como para obtener los primeros fósiles de vertebrados que la expedición había conseguido, pero cuando poco después el cabezal perforador atravesó el estrato y quedó aparentemente vacío, una ola de entusiasmo completamente nueva y doblemente intensa se extendió entre los excavadores. This, in itself, was important enough, as affording the first vertebrate fossils the expedition had yet secured, but when shortly afterward the drill head dropped through the stratum into apparent vacancy, a wholly new and doubly intense wave of excitement spread among the excavators. Una de las voladuras había puesto al descubierto el secreto subterráneo y ahora, a través de la mellada abertura de 1,5 metros de ancho y 1 metro de largo, se abría ante los ávidos investigadores una cavidad caliza poco profunda formada hacía más de 50 millones de años por el goteo de las aguas superficiales de un mundo tropical desaparecido. A good-sized blast had laid open the subterranean secret, and now, through a jagged aperture perhaps 5 feet across and 3 feet thick, there yawned before the avid searchers a section of shallow limestone hollowing worn more than 50 million years ago by the trickling groundwaters of a bygone tropic world. La capa hueca no tenía más de 7 u 8 pies de profundidad, pero se extendía indefinidamente en todas direcciones y tenía un aire fresco y ligeramente móvil que sugería su pertenencia a un extenso sistema subterráneo. The hollowed layer was not more than 7 or 8 feet deep, but extended off indefinitely in all directions and had a fresh, slightly moving air which suggested its membership in an extensive subterranean system. El techo y el suelo estaban abundantemente cubiertos de grandes estalactitas y estalagmitas, algunas de las cuales formaban columnas. Its roof and floor were abundantly equipped with large stalactites and stalagmites, some of which met in columnar form. Pero, por encima de todo, era importante el enorme depósito de conchas y huesos, que en algunos lugares casi obstruía el paso. But important above all else was the vast deposit of shells and bones, which in places nearly choked the passage.
Esta mezcla ósea, extraída de junglas desconocidas de helechos arborescentes, y hongos del Mesozoico y de bosques de cícadas terciarias, palmeras en abanico y angiospermas primitivas, contenía representantes de más especies animales del Cretácico, el Eoceno y otras especies animales de las que el mejor paleontólogo podría haber contado o clasificado en un año. Washed down from unknown jungles of Mesozoic tree ferns and fungi, and forests of tertiary cycads, fan palms, and primitive angiosperms, this osseous medley contained representatives of more Cretaceous, Eocene, and other animal species than the greatest paleontologist could have counted or classified in a year. Moluscos, armaduras de crustáceos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos primitivos, grandes y pequeños, conocidos y desconocidos. Mollusks, crustacean armor, fishes, amphibians, reptiles, birds, and early mammals, great and small, known and unknown. No es de extrañar que Gedney regresara corriendo al campamento gritando, y tampoco es de extrañar que todos los demás abandonaran el trabajo y corrieran precipitadamente a través del frío extremo hasta donde la alta torre de perforación marcaba una puerta recién descubierta a los secretos del interior de la Tierra y a eones ya desaparecidos. No wonder Gedney ran back to the camp shouting. And no wonder everyone else dropped work and rushed headlong through the biting cold to where the tall derrick marked a newfound gateway to secrets of inner earth and vanished eons. Cuando Lake satisfizo por primera vez su curiosidad, garabateó un mensaje en su cuaderno e hizo que el joven Moulton volviera corriendo al campamento para enviarlo por radio. When Lake had satisfied the first keen edge of his curiosity, he scribbled a message in his notebook and had young Moulton run back to the camp to dispatch it by wireless. Esta fue mi primera noticia sobre el descubrimiento, y en él se hablaba de la identificación de caparazones primitivos, huesos de ganoides y placodermos, restos de laberintodonta y tecoidea, fragmentos de cráneos de grandes mosasaurios, vértebras y armaduras de dinosaurios, dientes de pterodáctilos y huesos de alas, restos de Archaeopteryx, dientes de tiburones del Mioceno, cráneos de aves primitivas y otros huesos de mamíferos arcaicos como Palaeoteres, Sifodons, Eoipi, Oreodons y Titanoteridas. This was my first word of the discovery, and it told of the identification of early shells, bones of ganoids and placoderms, remnants of Labyrinthodonta and Thecoidea, great mosasaur skull fragments, dinosaur vertebra and armor plates, pterodactyl teeth and wing bones, Archaeopteryx debris, Miocene shark's teeth, primitive bird skulls, and other bones of archaic mammals such as Paleoteres, Sphodons, Eohippi, Oreodons, and Titanotherid. No había nada tan reciente como un mastodonte, un elefante, un camello verdadero, un ciervo o un animal bovino. Por lo tanto, Lake llegó a la conclusión de que los últimos depósitos se habían producido durante la era del Oligoceno, y que el estrato hueco había permanecido en su estado actual seco, muerto e inaccesible durante al menos 30 millones de años. There was nothing as recent as a mastodon, elephant, true camel, deer, or bovine animal. Hence Lake concluded that the last deposits had occurred during the Oligocene age, and that the hollowed stratum had lain in its present dried, dead, and inaccessible state for at least 30 million years. Por otro lado, la prevalencia de formas de vida muy tempranas era sumamente singular. On the other hand, the prevalence of very early life forms was singular in the highest degree. Si bien la formación de piedra caliza era, según la evidencia de fósiles incrustados tan típicos como las ventriculitas, de manera positiva e inequívoca comanchea y no una partícula anterior, los fragmentos libres del espacio hueco incluían una proporción sorprendente de organismos que hasta ahora se consideraban peculiares de períodos mucho más antiguos, incluso peces, moluscos y corales rudimentarios tan remotos como el silúrico o el ordovícico. Though the limestone formation was, on the evidence of such typical embedded fossils as ventriculites, positively and unmistakably Comanchean and not a particle earlier,
The free fragments in the hollow space included a surprising proportion from organisms hitherto considered as peculiar to far older periods, even rudimentary fishes, mollusks, and corals as remote as the Silurian or Ordovician. La conclusión inevitable era que en esta parte del mundo había habido un grado notable y único de continuidad entre la vida de hace más de 300 millones de años y la de hace solo 30 millones de años. The inevitable inference was that in this part of the world there had been a remarkable and unique degree of continuity between the life of over 300 million years ago and that of only 30 million years ago. No cabe duda de hasta qué punto se había extendido esta continuidad más allá del Oligoceno, cuando la caverna estaba cerrada. How far this continuity had extended beyond the Oligocene age when the cavern was closed was of course past all speculation. En cualquier caso, la llegada del espantoso hielo del Pleistoceno, hace unos 500.000 años, un mero ayer si se compara con la edad de esta cavidad, debió poner fin a cualquiera de las formas primitivas que localmente habían conseguido sobrevivir a sus términos comunes. In any event, the coming of the frightful ice in the Pleistocene some 500,000 years ago, a mere yesterday as compared with the age of this cavity, must have put an end to any of the primal forms which had locally managed to outlive their common terms. Lake no se contentó con dejar en pie su primer mensaje, sino que escribió otro boletín y lo envió por la nieve al campamento antes de que Moulton pudiera regresar. Lake was not content to let his first message stand, but had another bulletin written and dispatched across the snow to the camp before Moulton could get back. Después, Moulton se quedó sin conexión inalámbrica en uno de los aviones, transmitiéndome a mí y al Arkham para que difundiera al mundo exterior las frecuentes postdata que Lake le enviaba a una sucesión de mensajeros. After that Moulton stayed at the wireless in one of the planes, transmitting to me, and to the Arkham for relaying to the outside world, the frequent postscripts which Lake sent him by a succession of messengers. Quienes siguieron los periódicos recordarán la emoción que despertaron entre los científicos los informes de esa tarde, informes que finalmente condujeron, después de todos estos años, a la organización de esa misma expedición Starkweather-Moore, a la que tanto deseo disuadir de sus propósitos. Those who follow the newspapers will remember the excitement created among men of science by that afternoon's reports which have finally led, after all these years, to the organization of that very Starkweather-Moore expedition which I am so anxious to dissuade from its purposes. Más vale que entregue los mensajes literalmente tal como los envió Lake, y tal como nuestro operador de base en Tige los tradujo con taquigrafía a lápiz. I had better give the messages literally as Lake sent them, and as our base operator McTighe translated them from his pencil shorthand. Fowler ha hecho un descubrimiento de crucial importancia en fragmentos de arenisca y caliza procedentes de las voladuras. Fowler makes discovery of highest importance in sandstone and limestone fragments from blasts. Varias huellas triangulares estriadas distintivas, como las de la pizarra arcaica, demuestran que la fuente sobrevivió desde hace más de 600 millones de años hasta la época comanchea sin más que cambios morfológicos moderados y una disminución de su tamaño promedio. Several distinct triangular striated prints like those in Archean slate, proving that source survived from over 600 million years ago to Comanchean times without more than moderate morphological changes and decrease in average size. Los grabados comancheanos parecen más primitivos o decadentes, si acaso, que los más antiguos. Comanchean prints apparently more primitive or decadent, if anything, than older ones. Hago hincapié en la importancia del descubrimiento en la prensa. Emphasize importance of discovery in press. Significará para la biología lo que Einstein ha significado para las matemáticas y la física. Will mean to biology what Einstein has meant to mathematics and physics. Se suma a mis trabajos anteriores y amplía mis conclusiones. Joins up with my previous work and amplifies conclusions.
Parece indicar, como sospechaba, que la Tierra ha tenido ciclos completos de vida orgánica antes de que se conociera uno que comienza con las células del Arqueozoico. Appears to indicate, as I suspected, that Earth has seen whole cycle or cycles of organic life before known one that begins with Archaeozoic cells. Evolucionó y se especializó hace no más de 1000 millones de años, cuando el planeta era joven y recientemente había quedado inhabitable para cualquier forma de vida de estructura protoplásmica normal. Was evolved and specialized not later than 1,000 million years ago, when planet was young and recently uninhabitable for any life forms of normal protoplasmic structure. Surge la pregunta de cuándo, dónde y cómo tuvo lugar el desarrollo. Question arises when, where, and how development took place. Más tarde. Later. Al examinar ciertos fragmentos esqueléticos de grandes saurios terrestres y marinos y mamíferos primitivos, descubre heridas locales singulares o lesiones en la estructura ósea que no sean atribuibles a ningún animal depredador o carnívoro conocido de ningún período. Examining certain skeletal fragments of large land and marine saurians and primitive mammals, find singular local wounds or injuries to bony structure not attributable to any known predatory or carnivorous animal of any period. Son de dos tipos, perforaciones rectas y penetrantes y, al parecer, incisiones cortantes. Of two sorts, straight, penetrant bores, and apparently hacking incisions. Uno o dos casos de huesos cortados limpiamente. One or two cases of cleanly severed bones. No hay muchos ejemplares afectados. Not many specimens affected. Voy a pedir al campamento antorchas eléctricas. Am sending to camp for electric torches. Extenderé el área de búsqueda subterránea cortando las estalactitas. Will extend search area underground by hacking away stalactites. Aún más tarde. Still later. Hemos encontrado un peculiar fragmento de esteatita de unos 15 centímetros de ancho y 2,5 centímetros de grosor, totalmente diferente a cualquier formación local visible, de color verdoso, pero no hay evidencias que indiquen su época. Have found peculiar soapstone fragment about 6 inches across and 1.5 inches thick, wholly unlike any visible local formation, greenish, but no evidences to place its period. Tiene una curiosa suavidad y regularidad. Has curious smoothness and regularity. Tiene forma de estrella de 5 puntas con puntas rotas, y signos de otras divisiones en ángulos hacia adentro y en el centro de la superficie. Shaped like 5-pointed star with tips broken off, and signs of other cleavage at inward angles and in center of surface. Depresión pequeña y lisa en el centro de una superficie intacta. Small, smooth depression in center of unbroken surface. Despierta mucha curiosidad en cuanto al origen y la erosión. Arouses much curiosity as to source and weathering. Probablemente algún fenómeno de la acción del agua. Probably some freak of water action. Carroll, con una lupa, cree que puede distinguir marcas adicionales de importancia geológica. Carroll, with magnifier, thinks he can make out additional markings of geologic significance. Grupos de puntos diminutos en patrones regulares. Groups of tiny dots in regular patterns. Los perros se inquietan cada vez más mientras trabajamos y parecen odiar esta esteatita. Dogs growing uneasy as we work, and seem to hate this soapstone. Debo ver si tiene algún olor peculiar. Must see if it has any peculiar odor. Volveré a informar cuando Mills vuelva con la luz y empecemos por el área subterránea. We'll report again when Mills gets back with light and we start on underground area. Las 22:15 descubrimiento importante. 10:15 p.m. Important discovery.
Orrendorff y Watkins, que trabajaban bajo tierra a las 9:45 con luz, encontraron un fósil monstruoso con forma de barril de naturaleza totalmente desconocida, probablemente vegetal, a menos que fuera un espécimen demasiado grande de radietas marinas desconocidas. Orrendorff and Watkins, working underground at 9:45 with light, found monstrous barrel-shaped fossil of wholly unknown nature. Probably vegetable unless overgrown specimen of unknown marine radiata. Tejido evidentemente preservado por sales minerales. Tissue evidently preserved by mineral salts. Duro como el cuero, pero conserva una flexibilidad asombrosa en algunos lugares. Tough as leather, but astonishing flexibility retained in places. Marcas de partes rotas en los extremos y alrededor de los lados. Marks of broken off parts at ends and around sides. 6 pies de extremo a extremo, 3 y 5/10 de pie de diámetro central, estrechándose hasta un pie en cada extremo. 6 feet end to end, 3 and 5/10 feet central diameter, tapering to 1 foot at each end. Como un cilindro con 5 protuberancias en lugar de varillas. Like a barrel with 5 bulging ridges in place of staves. Las roturas laterales, como las de los tallos delgados, se encuentran en el ecuador, en medio de estas crestas. Lateral breakages, as of thinnish stalks, are at equator in middle of these ridges. En los surcos entre crestas hay curiosos crecimientos, panales o alas que se pliegan y se extienden como abanicos. In furrows between ridges are curious growths, combs or wings that fold up and spread out like fans. Todas están muy dañadas excepto una, lo que da una extensión alar de casi 7 pies. All greatly damaged but one, which gives almost 7-foot wing spread. El arreglo recuerda a algunos monstruos de la mitología primigenia, especialmente a los legendarios Elder Things de Necronomicon. Arrangement reminds one of certain monsters of primal myth, especially fabled Elder Things in Necronomicon. Estas alas parecen membranosas, estiradas sobre un entramado de tubos glandulares. These wings seem to be membranous, stretched on framework of glandular tubing. Orificios diminutos aparentes en los tubos del marco en las puntas de las alas. Apparent minute orifices in frame tubing at wing tips. Los extremos del cuerpo están arrugados, sin dar ninguna pista del interior o de lo que se ha roto allí. Ends of body shriveled, giving no clue to interior or to what has been broken off there. Debemos diseccionarlo cuando volvamos al campamento. Must dissect when we get back to camp. No puedo decidir si es vegetal o animal. Can't decide whether vegetable or animal. Muchas características, obviamente, de una primitividad casi increíble. Many features obviously of almost incredible primitiveness. Se han puesto manos a la obra cortando estalactitas y buscando más ejemplares. Have set all hands cutting stalactites and looking for further specimens. Se han encontrado más huesos con cicatrices, pero estos deben esperar. Additional scarred bones found, but these must wait. Tener problemas con los perros. Having trouble with dogs. No pueden soportar el nuevo espécimen, y probablemente lo harían pedazos si no lo mantuviéramos alejado de ellos. They can't endure the new specimen, and would probably tear it to pieces if we didn't keep it at a distance from them. Las 23:30 Atención, Dear Pavodier, Douglas. 11:30 p.m. Attention, Dyer, Pabodie, Douglas. Asunto de la más alta, diría que trascendente, importancia. Matter of highest, I might say transcendent, importance. Arkham debe llegar a la estación central de Kingsport de inmediato. Arkham must relay to Kingsport head station at once. El extraño crecimiento de los barriles es lo arcaico que dejó huellas en las rocas.
Strange barrel growth is the archaean thing that left prints in rocks. Mills, Boudreau y Fowler descubren un grupo de 13 más en un punto subterráneo a 40 pies de la abertura. Mills, Boudreau, and Fowler discover cluster of 13 more at underground point 40 feet from aperture. Mezclado con fragmentos de esteatita curiosamente redondeados y configurados, más pequeños que uno encontrado anteriormente, en forma de estrella, pero sin marcas de rotura excepto en algunos puntos. Mixed with curiously rounded and configured soapstone fragments smaller than one previously found, star-shaped, but no marks of breakage except at some of the points. 8 de los especímenes orgánicos están aparentemente enteros, con todos los apéndices. Of organic specimens, 8 apparently perfect, with all appendages. Los hemos sacado a la superficie, tras alejar a los perros. Have brought all to surface, leading off dogs to distance. No pueden soportar las cosas. They cannot stand the things. Presta mucha atención a la descripción y repítela para mayor precisión. Give close attention to description and repeat back for accuracy. Los periódicos deben entender esto correctamente. Papers must get this right. Los objetos miden 2,5 metros de largo por todas partes. Objects are 8 feet long all over. Torso cilíndrico de 6 pies y 5 estrías de 3,5 de pie de diámetro central, un pie de diámetro en los extremos. 6 foot, 5 ridged barrel torso 3 and 5/10 feet central diameter, 1 foot end diameters. Gris oscuro, flexible e infinitamente resistente. Dark gray, flexible, and infinitely tough. Alas membranosas de 7 pies del mismo color, que se encuentran plegadas, extendidas en surcos entre crestas. 7-foot membranous wings of same color, found folded, spread out of furrows between ridges. La estructura alar es tubular o glandular, o de color gris más claro, con orificios en las puntas de las alas. Wing framework tubular or glandular, or lighter gray, with orifices at wing tips. Las alas extendidas tienen un borde dentado. Spread wings have serrated edge. Alrededor del ecuador, una en el vértice central de cada una de las 5 crestas verticales con forma de pentáculo, hay 5 sistemas de brazos o tentáculos flexibles de color gris claro que se encuentran doblados con respecto al torso, pero que se pueden expandir hasta una longitud máxima de más de 1 metro. Around equator, one at central apex of each of the 5 vertical, stave-like ridges, are 5 systems of light gray flexible arms or tentacles found tightly folded to torso but expansible to maximum length of over 3 feet. Como los brazos de un crinoideo primitivo. Like arms of primitive crinoid. Los tallos individuales de 3 pulgadas de diámetro se ramifican después de 6 pulgadas en 5 subtallos, cada uno de los cuales se ramifica después de 8 pulgadas en 5 tentáculos o zarcillos pequeños y afilados, lo que da a cada tallo un total de 25 tentáculos. Single stalks 3 inches diameter branch after 6 inches into 5 substalks, each of which branches after 8 inches into 5 small, tapering tentacles or tendrils, giving each stalk a total of 25 tentacles. En la parte superior del torso, un cuello romo y bulboso de color gris claro, con sugerencias en forma de branquias, sostiene una cabeza amarillenta con forma de estrella de mar de 5 puntas cubierta por cilios nervudos de varios colores prismáticos de 3 pulgadas. At top of torso blunt, bulbous neck of lighter gray, with gill-like suggestions, holds yellowish 5-pointed starfish-shaped apparent head covered with 3-inch wiry cilia of various prismatic colors. La cabeza es gruesa e hinchada, mide alrededor de 2 pies de punta a punta, con tubos amarillentos flexibles de 3 pulgadas que sobresalen de cada punto. Head thick and puffy, about 2 feet point to point, with 3-inch flexible yellowish tubes projecting from each point.
una hendidura en el centro exacto de la parte superior, probablemente una abertura para respirar. Slit in exact center of top, probably breathing aperture. Al final de cada tubo hay una expansión esférica en la que la membrana amarillenta se enrolla al manipularla para revelar un globo vítreo con iris rojo, evidentemente un ojo. At end of each tube is spherical expansion where yellowish membrane rolls back on handling to reveal glassy, red irised globe, evidently an eye. 5 tubos rojizos, un poco más largos, parten de los ángulos interiores de la cabeza con forma de estrella de mar, y terminan en protuberancias parecidas a sacos del mismo color que, al presionarlas, se abren en orificios en forma de campana de 2 pulgadas de diámetro como máximo y revestidos con protuberancias afiladas y blancas parecidas a dientes, probables bocas. 5 slightly longer reddish tubes start from inner angles of starfish-shaped head and end in sac-like swellings of same color which, upon pressure, open to bell-shaped orifices 2 inches maximum diameter and lined with sharp, white tooth-like projections, probable mouths. Todos estos tubos, cilios y puntas de cabeza de estrella de mar, se encuentran doblados firmemente hacia abajo, tubos y puntas se adhieren al cuello y al torso bulbosos. All these tubes, cilia, and points of starfish head, found folded tightly down, tubes and points clinging to bulbous neck and torso. Flexibilidad sorprendente a pesar de su gran dureza. Flexibility surprising despite vast toughness. En la parte inferior del torso, existen homólogos rugosos pero que funcionan de manera diferente a la disposición de la cabeza. At bottom of torso, rough but dissimilarly functioning counterparts of head arrangements exist. El pseudonecuello bulboso de color gris claro, sin señales branquiales, sostiene una disposición verdosa de estrellas de mar de 5 puntas. Bulbous light gray pseudoneck, without gill suggestions, holds greenish 5-pointed starfish arrangement. Brazos fuertes y musculosos de 4 pies de largo y que se estrechan desde 7 pulgadas de diámetro en la base hasta aproximadamente 2 y 5 décimas en la punta. Tough, muscular arms 4 feet long and tapering from 7 inches diameter at base to about 2 5/10 at point. A cada punta se une el extremo pequeño de un triángulo membranoso verdoso de 5 venas de 8 pulgadas de largo, y 6 de ancho en el extremo más alejado. To each point is attached small end of a greenish 5-veined membranous triangle 8 inches long and 6 wide at farther end. Se trata de la paleta, la aleta o el pseudopie que dejó huellas en rocas de hace 1.000 millones a 50 o 60 millones de años. This is the paddle, fin, or pseudofoot which had made prints in rocks from 1,000 million to 50 or 60 million years old. Desde los ángulos interiores de la disposición de las estrellas de mar se proyectan tubos rojizos de 2 pies que se estrechan desde 3 pulgadas de diámetro en la base hasta 1 en la punta. From inner angles of starfish arrangement project 2-foot reddish tubes tapering from 3 inches diameter at base to 1 at tip. Orificios en las puntas. Orifices at tips. Todas estas piezas son infinitamente resistentes y correosas, pero extremadamente flexibles. All these parts infinitely tough and leathery, but extremely flexible. Brazos de 4 pies con paletas que sin duda se utilizan para la locomoción de algún tipo, marina o de otro tipo. 4-foot arms with paddles undoubtedly used for locomotion of some sort, marine or otherwise. Cuando se mueven, muestran sugerencias de musculatura exagerada. When moved, display suggestions of exaggerated muscularity. Al encontrarse, todas estas proyecciones se doblaban firmemente sobre el pseudonecuello y la punta del torso, correspondiendo a las proyecciones del otro extremo. As found, all these projections tightly folded over pseudoneck and end of torso, corresponding to projections at other end. Todavía no se puede asignar de manera positiva al reino animal o vegetal, pero las probabilidades ahora favorecen al animal.
cannot yet assign positively to animal or vegetable kingdom, but odds now favor animal. Probablemente represente una evolución increíblemente avanzada de los radiatos sin pérdida de ciertas características primitivas. Probably represents incredibly advanced evolution of radiata without loss of certain primitive features. Las semejanzas de los equinodermos son inconfundibles a pesar de las contradictorias evidencias locales. Echinoderm resemblance is unmistakable despite local contradictory evidences. La estructura de las alas desconcierta a la vista del probable hábitat marino, pero puede ser útil en la navegación acuática. Wing structure puzzles in view of probable marine habitat, but may have use in water navigation. La simetría es curiosamente parecida a la de un vegetal, lo que sugiere la estructura esencial de arriba y abajo de los vegetales en lugar de la estructura de proa y popa del animal. Symmetry is curiously vegetable-like, suggesting vegetables' essential up and down structure rather than animals' fore and aft structure. La fecha fabulosamente temprana de la evolución, que precede incluso a los protozoos arcaicos más simples conocidos hasta ahora, desconcierta toda conjetura sobre su origen. Fabulously early date of evolution, preceding even simplest Archaean protozoa hitherto known, baffles all conjecture as to origin. Los ejemplares completos tienen un parecido tan asombroso con ciertas criaturas de mitos primigenios que resulta inevitable insinuar una existencia antigua fuera de la Antártida. Complete specimens have such uncanny resemblance to certain creatures of primal myth that suggestion of ancient existence outside Antarctic becomes inevitable. Dale y Pavodi han leído el Necronomicon y han visto las pinturas de pesadillas de Clark Ashton Smith basadas en los textos, y entenderán cuando les hable de los seres antiguos, que supuestamente crearon toda la vida en la Tierra, por broma o por error. Dyer and Pavodi have read Necronomicon and seen Clark Ashton Smith's nightmare paintings based on text, and will understand when I speak of elder things supposed to have created all Earth life as jest or mistake. Los estudiosos siempre han creído que se concibieron basándose en una descripción morbosa e imaginativa de algún antiguo organismo radiado tropical. Students have always thought conception formed from morbid imaginative treatment of very ancient tropical radiata. También hay apéndices, similares a los de las criaturas del culto a Cthulhu y a los seres del folclore prehistórico que ha mencionado Wilmarth. Also, like prehistoric folklore things, Wilmarth has spoken of Cthulhu cult appendages, etc. Se ha abierto un vasto campo de estudio. Vast field of study opened. Depósitos probablemente del Cretácico tardío o principios del Eoceno, a juzgar por los especímenes asociados. Deposits probably of late Cretaceous or early Eocene period, judging from associated specimens. Sobre ellos se depositaron enormes estalagmitas. Massive stalagmites deposited above them. Cuesta trabajo cortarlos, pero su dureza evitó que se dañara con el tiempo. Hard work hewing out, but toughness prevented damage. Estado de conservación milagroso, evidentemente debido a la acción de la piedra caliza. State of preservation miraculous, evidently owing to limestone action. Hasta el momento no se han encontrado más, pero se reanudará la búsqueda más adelante. No more found so far, but we'll resume search later. Nuestra siguiente tarea será trasladar los 14 inmensos ejemplares al campamento sin los perros, que ladran furiosamente y no pueden dejarse cerca. Job now to get 14 huge specimens to camp without dogs, which bark furiously and can't be trusted near them. Con 9 hombres, de los que quedan 3 para cuidar a los perros, deberíamos gestionar los 3 trineos bastante bien, aunque el viento sopla mal. With 9 men, 3 left to guard the dogs, we ought to manage the 3 sledges fairly well, though wind is bad. Es necesario establecer una comunicación aérea con Murdo Sound y empezar a enviar material.
Must establish plane communication with McMurdo Sound and begin shipping material. Pero tengo que analizar una de estas cosas antes de que descansemos. But I've got to dissect one of these things before we take any rest. Ojalá tuviera un laboratorio de verdad aquí. Wish I had a real laboratory here. Dale se habrá arrepentido de haber intentado impedir mi viaje al oeste. Dyer better kick himself for having tried to stop my westward trip. Primero las montañas más grandes del mundo, y luego esto. First the world's greatest mountains, and then this. Si este último no es el punto culminante de la expedición, no sé cuál será. If this last isn't the high spot of the expedition, I don't know what is. Estamos científicamente satisfechos. We're made scientifically. Felicidades, Pavodie, por el taladro que abrió la cueva. Congrats, Pabodie, on the drill that opened up the cave. ¿Podría Arkham repetir la descripción, por favor? Now will Arkham please repeat description? Las sensaciones que sentimos Pavodie y yo al recibir este informe eran casi indescriptibles, y nuestros compañeros no estaban muy entusiasmados con nosotros. The sensations of Pabodie and myself at receipt of this report were almost beyond description, nor were our companions much behind us in enthusiasm. Tige, que había traducido a toda prisa unas cuantas frases memorables que venían del estruendoso receptor, escribió todo el mensaje en su versión abreviada, tan pronto como la operadora de Lake lo aprobó. McTighe, who had hastily translated a few high spots as they came from the droning receiving set, wrote out the entire message from his shorthand version, as soon as Lake's operator signed off. Todos apreciaron la trascendencia del descubrimiento y envié felicitaciones a Lake tan pronto como el operador del Arkham repitió las partes descriptivas solicitadas. Sherman, desde su estación en el depósito de suministros de McMurdo Sound, así como el capitán Douglas del Arkham, siguieron mi ejemplo. All appreciated the epoch-making significance of the discovery, and I sent Lake congratulations as soon as the Arkham's operator had repeated back the descriptive parts as requested, and my example was followed by Sherman from his station at the McMurdo Sound supply cache, as well as by Captain Douglas of the Arkham. Más adelante, como jefe de la expedición, añadí algunas observaciones para transmitirlas al mundo exterior a través del Arkham. Later, as head of the expedition, I added some remarks to be relayed through the Arkham to the outside world. Por supuesto, descansar era una idea absurda en medio de todo este alboroto, y mi único deseo era llegar al campamento de Lake lo antes posible. Of course, rest was an absurd thought amidst this excitement, and my only wish was to get to Lake's camp as quickly as I could. Me decepcionó cuando me dijo que el creciente vendaval de una montaña hacía imposible viajar en avión a temprana edad. It disappointed me when he sent word that a rising mountain gale made early aerial travel impossible. Pero al cabo de una hora y media el interés volvió a aumentar para disipar la desilusión. But within an hour and a half interest again rose to banish disappointment. Lake, enviando más mensajes, habló del transporte exitoso de los 14 grandes ejemplares al campamento. Lake, sending more messages, told of the completely successful transportation of the 14 great specimens to the camp. Había sido difícil, pues las cosas eran sorprendentemente pesadas, pero 9 hombres lo habían conseguido con gran acierto. It had been a hard pull, for the things were surprisingly heavy, but 9 men had accomplished it very neatly. Algunos miembros del grupo se apresuraban a construir un corral de nieve a una distancia prudencial del campamento, al que pudieran llevar a los perros para alimentarlos con mayor comodidad. Now some of the party were hurriedly building a snow corral at a safe distance from the camp, to which the dogs could be brought for greater convenience in feeding. Los ejemplares fueron depositados sobre la dura nieve que había cerca del campamento, excepto uno en el que Lake estaba haciendo burdos intentos de diseccionarlo.
The specimens were laid out on the hard snow near the camp, save for one on which Lake was making crude attempts at dissection. Esta disección parecía ser una tarea mayor de lo esperado, ya que, a pesar del calor de una estufa de gasolina en la carpa del laboratorio recién levantada, los tejidos engañosamente flexibles del espécimen elegido, poderoso e intacto, no perdieron nada de su más que una dureza coriácea. This dissection seemed to be a greater task than had been expected, for, despite the heat of a gasoline stove in the newly raised laboratory tent, the deceptively flexible tissues of the chosen specimen, a powerful and intact one, lost nothing of their more than leathery toughness. Lake no sabía cómo hacer las incisiones necesarias sin recurrir a una violencia que podría destruir las delicadas estructuras que buscaba. Lake was puzzled as to how he might make the requisite incisions without violence destructive enough to upset all the structural niceties he was looking for. Es cierto que tenía otros 7 ejemplares perfectos, pero eran demasiado pocos para usarlos imprudentemente, a menos que la cueva pudiera proporcionar más adelante un suministro ilimitado. He had, it is true, 7 more perfect specimens, but these were too few to use up recklessly unless the cave might later yield an unlimited supply. Así pues, sacó el espécimen y arrastró uno que, aunque tenía restos de estrellas de mar en ambos extremos, estaba muy aplastado y parcialmente roto a lo largo de uno de los grandes surcos del torso. Accordingly, he removed the specimen and dragged in one which, though having remnants of the starfish arrangements at both ends, was badly crushed and partly disrupted along one of the great torso furrows. Los resultados, que se difundieron rápidamente a través de la radio, fueron realmente desconcertantes y provocadores. Results, quickly reported over the wireless, were baffling and provocative indeed. Nada semejante a la delicadeza o precisión era posible con instrumentos que apenas podían cortar el tejido anómalo, pero lo poco que se consiguió nos dejó a todos asombrados y desconcertados. Nothing like delicacy or accuracy was possible with instruments hardly able to cut the anomalous tissue, but the little that was achieved left us all awed and bewildered. Habría que revisar por completo la biología existente, pues esto no es producto de ningún cultivo celular conocido por la ciencia. Existing biology would have to be wholly revised, for this thing was no product of any cell growth science knows about. Casi no había habido ningún reemplazo mineral y, a pesar de una antigüedad de unos 40 millones de años, los órganos internos estaban totalmente intactos. There had been scarcely any mineral replacement, and despite an age of perhaps 40 million years the internal organs were wholly intact. Su aspecto correoso, irreprochable y casi indestructible era un atributo inherente a la forma de organización de la criatura, y pertenecía a algún ciclo paleoceno de evolución de los invertebrados que escapaba totalmente a nuestra capacidad de especulación. The leathery, undeteriorative, and almost indestructible quality was an inherent attribute of the thing's form of organization, and pertained to some Paleocene cycle of invertebrate evolution utterly beyond our powers of speculation. Al principio, lo único que encontró Lake estaba seco, pero cuando la carpa calefaccionada produjo su efecto descongelante, se encontró humedad orgánica, de un olor penetrante y desagradable, hacia el lado ileso del objeto. At first all that Lake found was dry, but as the heated tent produced its thawing effect, organic moisture of pungent and offensive odor was encountered toward the thing's uninjured side. No era sangre, sino un fluido espeso de color verde oscuro que, al parecer, respondía al mismo propósito. It was not blood, but a thick, dark green fluid apparently answering the same purpose. Cuando Lake llegó a esta etapa, los 37 perros habían sido llevados al corral aún incompleto cerca del campamento e incluso a esa distancia lanzaron un salvaje ladrido y alarde de inquietud ante el olor acre y difuso. By the time Lake reached this stage all 37 dogs had been brought to the still uncompleted corral near the camp, and even at that distance set up a savage barking and show of restlessness at the acrid,
diffusive smell. Lejos de ayudar a localizar a la extraña entidad, esta disección provisional no hizo más que profundizar su misterio. Far from helping to place the strange entity, this provisional dissection merely deepened its mystery. Todas las conjeturas acerca de sus miembros externos habían sido correctas y, a juzgar por ellas, no se podía dudar en decir que la cosa era animal, pero una inspección interna arrojó tantas evidencias vegetales que Lake quedó sin remedio en el mar. All guesses about its external members had been correct, and on the evidence of these one could hardly hesitate to call the thing animal. But internal inspection brought up so many vegetable evidences that Lake was left hopelessly at sea. Poseía digestión y circulación, y eliminaba los residuos a través de los tubos rojizos de su base en forma de estrella de mar. It had digestion and circulation, and eliminated waste matter through the reddish tubes of its starfish-shaped base. De manera superficial, se diría que su aparato respiratorio manipulaba oxígeno en lugar de dióxido de carbono, y había curiosos indicios de cámaras de almacenamiento de aire, y métodos para desviar la respiración del orificio externo o por lo menos otros dos sistemas respiratorios completamente desarrollados, las branquias y los poros. Cursorily, one would say that its respiratory apparatus handled oxygen rather than carbon dioxide. And there were odd evidences of air storage chambers and methods of shifting respiration from the external orifice to at least two other fully developed breathing systems, gills and pores. Evidentemente, era anfibio y probablemente también se adaptó a largos periodos de hibernación sin aire. Clearly, it was amphibian and probably adapted to long airless hibernation periods as well. Los órganos vocales parecían estar presentes en relación con el sistema respiratorio principal, pero presentaban anomalías que no podían solucionarse de inmediato. Vocal organs seemed present in connection with the main respiratory system, but they presented anomalies beyond immediate solution. El lenguaje articulado, en el sentido de una pronunciación silábica, parecía descartado, pero era muy probable que pudiese emitir un amplio rango de notas musicales. Articulate speech, in the sense of syllable utterance, seemed barely conceivable, but musical piping notes covering a wide range were highly probable. El sistema muscular estaba desarrollado de un modo casi sobrenatural. The muscular system was almost preternaturally developed. El sistema nervioso era tan complejo y altamente desarrollado que Lake quedó boquiabierto. The nervous system was so complex and highly developed as to leave Lake aghast. Aunque era excesivamente primitivo y arcaico en algunos aspectos, tenía un conjunto de centros gangliares y conectivos que apuntaban a los extremos del desarrollo especializado. Though excessively primitive and archaic in some respects, the thing had a set of gangliar centers and connectives arguing the very extremes of specialized development. Su cerebro de 5 lóbulos estaba sorprendentemente avanzado, y había indicios de la existencia de un aparato sensorial, alimentado en parte por los nervios cilios de la cabeza, que incluía factores ajenos a cualquier otro organismo terrestre. Its 5-lobed brain was surprisingly advanced, and there were signs of a sensory equipment, served in part through the wiry cilia of the head, involving factors alien to any other terrestrial organism. Probablemente tenía más de 5 sentidos, por lo que sus hábitos no podían predecirse a partir de ninguna analogía existente. Probably it had more than 5 senses, so that its habits could not be predicted from any existing analogy. Lake pensaba que debía haber sido una criatura con una sensibilidad aguda, y funciones delicadamente diferenciadas en su mundo primitivo, al igual que las hormigas y las abejas de hoy en día. It must, Lake thought, have been a creature of keen sensitiveness and delicately differentiated functions in its primal world, much like the ants and bees of today. Se reproducía como las criptógamas vegetales, especialmente las pteridófitas, tenía esporas en las puntas de las alas y evidentemente se desarrollaba a partir de un talo o prótalo.
It reproduced like the vegetable cryptogams, especially the Pteridophyta, having spore cases at the tips of the wings and evidently developing from a thallus or prothallus. Pero darle un nombre en esta etapa no era más que una locura. But to give it a name at this stage was mere folly. Parecía un radiado, pero claramente era algo más. It looked like a radiate, but was clearly something more. Era en parte vegetal, pero tenía las 3/4 partes de los elementos esenciales de la estructura animal. It was partly vegetable, but had 3/4 of the essentials of animal structure. Su origen marino indicaba claramente su contorno simétrico y algunos otros atributos. Sin embargo, no se puede precisar con exactitud el límite de sus adaptaciones posteriores. That it was marine in origin, its symmetrical contour and certain other attributes clearly indicated, yet one could not be exact as to the limit of its later adaptations. Al fin y al cabo, las alas tenían una persistente insinuación de lo aéreo. The wings, after all, held a persistent suggestion of the aerial. ¿Cómo pudo haber experimentado una evolución tremendamente compleja en una tierra recién nacida a tiempo para dejar huellas en las rocas arcaicas? Era tan inconcebible como para hacer que Lake recordara caprichosamente los mitos primitivos sobre los grandes antiguos que se filtraban desde las estrellas e inventaban la vida terrestre en broma o por error, y las locas historias de cosas cósmicas montañosas del exterior contadas por un colega folclorista del departamento de inglés de Miskatonic. How it could have undergone its tremendously complex evolution on a newborn Earth in time to leave prints in Archean rocks was so far beyond conception as to make Lake whimsically recall the primal myths about great old ones who filtered down from the stars and concocted Earth life as a joke or mistake, and the wild tales of cosmic hill things from outside told by a folklorist colleague in Miskatonic's English department. Naturalmente, consideró la posibilidad de que las huellas precámbricas hubieran sido hechas por un antepasado menos evolucionado de los especímenes actuales, pero rápidamente rechazó esta teoría demasiado fácil al considerar las cualidades estructurales avanzadas de los fósiles más antiguos. Naturally, he considered the possibility of the Precambrian prints having been made by a less evolved ancestor of the present specimens, but quickly rejected this too facile theory upon considering the advanced structural qualities of the older fossils. En todo caso, los contornos posteriores mostraron una decadencia más que una evolución superior. If anything, the later contours showed decadence rather than higher evolution. El tamaño de los pseudopies había disminuido, y toda la morfología parecía más gruesa y simplificada. The size of the pseudofeet had decreased, and the whole morphology seemed coarsened and simplified. Además, los nervios y los órganos, que acabábamos de examinar, presentaban singulares indicios de retrogresión respecto a formas aún más complejas. Moreover, the nerves and organs, just examined, held singular suggestions of retrogression from forms still more complex. Sorprendentemente, prevalecían las partes atrofiadas y vestigiales. Atrophied and vestigial parts were surprisingly prevalent. En conjunto, puede decirse que no había resuelto gran cosa, y Lake recurrió a la mitología para darle un nombre provisional, apodando jocosamente sus hallazgos como los antiguos. Altogether, little could be said to have been solved, and Lake fell back on mythology for a provisional name, jocosely dubbing his finds the Elder Ones. Alrededor de las 2:30 de la mañana, después de haber decidido posponer su trabajo y descansar un poco, cubrió el organismo diseccionado con una lona, salió de la carpa del laboratorio y estudió los especímenes intactos con renovado interés. At about 2:30 a.m., having decided to postpone further work and get a little rest, he covered the dissected organism with a tarpaulin, emerged from the laboratory tent, and studied the intact specimens with renewed interest.
El incesante sol antártico había empezado a fortalecer un poco sus tejidos, de modo que las puntas de la cabeza y los tubos de 2 o 3 mostraban signos de desplegarse, pero Lake no creía que hubiera ningún peligro de descomposición inmediata en el aire casi bajo cero. The ceaseless Antarctic sun had begun to limber up their tissues a trifle, so that the head points and tubes of 2 or 3 showed signs of unfolding. But Lake did not believe there was any danger of immediate decomposition in the almost sub-zero air. Sin embargo, acercó a todos los ejemplares que no habían sido disecados y los cubrió con una tienda de campaña para protegerlos de los rayos solares directos. He did, however, move all the undissected specimens closer together and throw a spare tent over them in order to keep off the direct solar rays. Esto también ayudaría a alejar su posible olor de los perros, cuya hostilidad se estaba convirtiendo en un verdadero problema, incluso a una distancia considerable y detrás de las paredes de nieve cada vez más altas, que un número cada vez mayor de hombres se apresuraba a levantar alrededor de sus habitaciones. That would also help to keep their possible scent away from the dogs, whose hostile unrest was really becoming a problem, even at their substantial distance and behind the higher and higher snow walls, which an increased quota of the men were hastening to raise around their quarters. Tuvo que pesar las esquinas de la tela de la tienda con pesados bloques de nieve para mantenerla en su lugar en medio del creciente vendaval, ya que las montañas titánicas parecían estar a punto de lanzar algunas explosiones muy fuertes. He had to weight down the corners of the tent cloth with heavy blocks of snow to hold it in place amidst the rising gale, for the Titan mountain seemed about to deliver some gravely severe blasts. Los primeros temores sobre los repentinos vientos antárticos se reavivaron y, bajo la supervisión de Atwood, se tomaron precauciones para colocar en los bancos las tiendas de campaña, los nuevos corrales para perros y los toscos refugios para aviones cubiertos de nieve en la ladera de la montaña. Early apprehensions about sudden Antarctic winds were revived, and under Atwood's supervision precautions were taken to bank the tents, new dog corral, and crude aeroplane shelters with snow, on the mountainward side. Estos últimos refugios, que comenzaban con bloques de nieve dura en los momentos más raros, no estaban en absoluto tan altos como deberían haber sido, y Lake finalmente se desvinculó de las demás tareas y se puso manos a la obra. These latter shelters, begun with hard snow blocks during odd moments, were by no means as high as they should have been, and Lake finally detached all hands from other tasks to work on them. Pasadas las 4, Lake por fin se preparó para dar el visto bueno y nos aconsejó a todos que compartiéramos el período de descanso que tomaría cuando las paredes del refugio estuvieran un poco más altas. It was after 4 when Lake at last prepared to sign off and advised us all to share the rest period his outfit would take when the shelter walls were a little higher. Mantuvo una conversación amistosa con Pavodi sobre el éter y repitió sus elogios a los maravillosos ejercicios que le habían ayudado a hacer su descubrimiento. He held some friendly chat with Pavodi over the ether, and repeated his praise of the really marvelous drills that had helped him make his discovery. Atwood también le envió saludos y alabanzas. Atwood also sent greetings and praises. Le di a Lake una calurosa palabra de felicitación, reconociendo que tenía razón sobre el viaje al oeste, y todos estuvimos de acuerdo en ponernos en contacto por radio a las 10 de la mañana. I gave Lake a warm word of congratulation, owning up that he was right about the western trip, and we all agreed to get in touch by wireless at 10 in the morning. Si para entonces la tempestad había cesado, Lake enviaría un aeroplano a recoger al equipo de mi base. If the gale was then over, Lake would send a plane for the party at my base. Justo antes de retirarme, envié un último mensaje al Arkham, con instrucciones sobre cómo bajar el tono de las noticias del día para el resto del mundo, ya que todos los detalles parecían lo suficientemente sorprendentes como para provocar una ola de incredulidad hasta que pudiéramos aportar más pruebas. Just before retiring, I dispatched the final message to the Arkham,
with instructions about toning down the day's news for the outside world, since the full details seemed radical enough to rouse a wave of incredulity until further substantiated. Fin del capítulo 2. End of chapter 2. What other secrets will the expedition uncover in the depths of Antarctica? Find out in the next chapter. Participate in our community by answering and commenting on any of the following questions. What do you think about the fossils the team discovered? Why do you think the rock formations appear to be unnatural? What dangers might the scientists face as they delve deeper into these findings? Thank you for visiting Audiolibros Bilingües, and please give us a like and subscribe.